a todos ustedes. Vamos a alabar al Señor. Les invito a que podamos cantar aquella canción Demos gracias al Señor, demos gracias. Un saludo para todos ustedes que se están conectando. Demos gracias al Señor, demos gracias. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo, ¿sí? El Redentor. Dice, y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas? Vamos a alabar juntos al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Redentor. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Redentor? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Al mediodía las flores cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y por la noche la luna canta las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Buenos días a todos. Buenos días, Jennifer, Alejandra, junto con Omar, María Luisa, un abrazo, Jennifer, Torico, te mando un saludo, William, también querida hermana Miriam, un abrazo, Raquel, Gustavito, también a Joselo, le mando un abrazo, Elizabeth, William. Bueno, estamos a poquito, nos estamos sumando para meditar la palabra de Dios y vamos a seguir cantando al Señor. Quiero cantar una linda canción, ¿sí? Una linda canción, por supuesto, a nuestro Dios merece toda nuestra adoración. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la
esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. La ira la, la la, la ira la. Susana, bienvenida. También un saludo. Vamos a buscarla para cantar a las 100 ovejas. Vamos a seguir cantando y vamos a cantar un cántico que todos conocemos. Dice: ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Cristo joven. Si tenés el coritario en tu celular, está en el número 23. Puedes descargarlo de Play Store, ahí hay un coritario que dice Coritario Adventista, podés descargarlo y ahí está el número 23. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, de su risa un canto alegre que conmueva el corazón. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para llevarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Él se dio. Me encanta esta canción, especialmente en esa parte que piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Bienvenida Lucrecia, seguimos alabando al Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Lo descansaron bien? ¿Durmieron bien? Mi pensamiento eres tú, Señor. Vamos a cantar este lindo cántico. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento, y después dice mi fortaleza en la segunda vez que cantamos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
gracias a todos los que se están anotando aquí al grupo. Un saludo a mi prima Alicia Villalba, también Mari, hermana Mari, un abrazo. Gracias, querida, Alicia, por tu saludo. También un abrazo para Franco, Daniela, mi querida primita también Delia Romero. Dios te bendiga mucho. Saluda a tus niños si están cerca por ahí. Bueno, ya no son tan niños, son hombrecitos y mujer hecha y derecha, como dicen algunos. Vamos a seguir lavando al Señor con algunos cánticos más. Y estoy buscando aquí. Eran 100 ovejas. A la tarde, Lucrecia, vamos a cantar los himnos allí con la computadora y vamos a cantar los himnos. Hay algunos que yo no conozco en guitarra todavía y voy a apoyarme en lo que ya está hecho. Pero vamos a cantar himnos a la tarde. Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, la tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Hasta aquí es lo que yo me acuerdo, pero yo sé que tiene más estrofas, vamos a buscarla. Sabemos que nosotros somos esa oveja, ¿no? Que Jesús un día vino a buscarnos a nosotros. Bienvenida Alicia, y también ya le saludo a José por las dudas. Hermana Olga, le mando un saludo. Elisa Baistek, también te mando un saludo. Lucrecia, a la tarde, Lucrecia, vamos a cantar este himno. Yo lo voy a anotar aquí, el 185. Bien. Un saludo para Olguita y Vicky, los que estén ahí a su lado. Gustavo también. Gustavo, te mando un saludo. Seguimos cantando al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. ¿Sí? Después dice, bendito Cristo, contigo estaré. Y al final, si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio... Ahí está. Estoy buscando el tono, que no sea muy alto. Tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo allá más lindo que el sol, en el más allá. Bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré,
ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Amén. Saludo a Darío, también a Darío, Nati y Beni, y un saludo a Claudio Trujillo de la iglesia del Cerro allí en Montevideo. Vamos a seguir cantando. Temprano yo te buscaré, este cántico. A ver, un poquito aquí. Vamos a correr un ratito para ver algo acá. Ahí está. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bueno, y este cántico con esto, bueno, vamos a cerrar nuestro momento de alabanza y vamos a ir al estudio de su palabra. Voy caminando, voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. Recuerden, comenzamos con un ritmo y cerramos con otro. El segundo es un poquito más rápido. Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo duda, pues Jesús conmigo está. Cuando débil estoy, vamos así, su amor cantando. Voy caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está. Caminando siempre contento rumbo al cielo con Jesús. Amén. Vamos a estar orando en este momento con
con ustedes. Quiero darle un saludo a Raúl Acosta, Dios te bendiga, mi querido hermano. También Catherine, te mando un saludo. Enrique, Miriam, Teresa, Ibáñez, Lestouque, no sé tu apellido bien ahí, no. Sonilda, Ruiz Díaz, Nolfa, saludo para ti, también para René, Tere Romero y mi cuñadita Diana Burgos, Dios te bendiga. Un saludo, un abrazo, Víctor, espero que estés bien ahí con tus niños. Ayer estuvimos charlando un poquito con el grupo ahí, lindo, lindo. Gracias por el aguante, como decimos siempre en términos nuestros acá. Hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con el estudio de su palabra en este día y que el estudio de su palabra pueda ser beneficiosa para nosotros, especialmente que nos ayude a preparar nuestras vidas para encontrarnos con el Señor. Vamos entonces, mañana pongo siempre esta musiquita para que juntos podamos orar al Señor. Querido Padre, venimos ante tu presencia después de cantarte nuestros cánticos. Estamos agradecidos por la vida, agradecidos porque un día más podemos vivir en tu presencia. Y en esta hora, Señor, queremos entregar nuestra vida en tu altar y queremos desde tu altar, de tu trono de gracia, Señor, recibir el pan de vida para nosotros a través del estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo ejerza ese magisterio divino en nuestras vidas, enseñándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender nuestra realidad frente a ti, Señor, y también comprender esa extensión de amor y misericordia que tú nos haces todos los días para sacarnos de la condenación y llevarnos, Señor, a vivir una eternidad contigo. Queremos que nos ayudes a construir esa eternidad contigo, Señor, en esa relación diaria que debemos vivir contigo mediante tu palabra y mediante también el abrir nuestro corazón a ti. Padre, quiero poner a mis hermanos y hermanas, amigos, en tus manos de amor, porque en este momento, como hijos tuyos, nos disponemos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos, en las meditaciones que estábamos haciendo a la mañana, estamos haciendo una seguidilla o una continuidad en esto que iniciamos la semana pasada con el texto de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Entonces, aquí lo importante es que en el proceso de lo que nosotros vamos abriendo las Escrituras, no nos perdamos ese foco. La esencia de la eternidad yace en Dios y en la persona de Jesucristo y también en la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y esa acción es, Dios se revela, se muestra porque nosotros no estamos capacitados en nuestra humanidad para llegar a conocer a Dios, como nos dice el capítulo 11 del libro de Job. Por lo tanto, Pablo, ya bajo la inspiración del Señor, nos mostró que nosotros necesitamos comprender a Dios desde una dimensión espiritual. Entonces, esta dimensión espiritual necesitamos comprenderla desde un entendimiento de las Escrituras. Por eso es tan vital comprender las Escrituras, discernir las Escrituras. Entonces, hoy a la mañana vamos a meditar un poco en el poder de la palabra para nosotros. Aquellos que pertenecemos ahora, somos parte de la Iglesia Adventista, estamos entrando justamente en un estudio del trimestre, todo sobre la palabra de Dios. Así que vamos a estar ahí
nadando en todo lo que significa la palabra de Dios y el poder que tiene y la necesidad de nosotros darle importancia al estudio de la Biblia para poder, en este tiempo que vivimos, donde así como se han levantado tantas voces para predicar la palabra de Dios de manera fidedigna, coherente, también hay muchos otros que se han levantado trayendo interpretaciones que no son correctas. Pero por eso usted necesita pedirle a Dios siempre el discernimiento. El Espíritu Santo es el que te va a dar el discernimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el libro de Salmos, en el capítulo 33, nosotros vemos una expresión, aquí podemos leer esta expresión que registra, ¿sí?, el salmista, y el versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Miren, este texto es uno solo, pero tiene una profundidad. Si nosotros queremos poner nuestra meditación en este texto, es profundo, muy profundo, queridos. Profundo pero sencillo a la vez, porque dice por la palabra. La palabra es el que genera esa actividad creadora. Y la palabra emana de alguien que es ajeno a la creación. En este caso, Dios. O sea que antes de que existiera los cielos y todo el ejército, Dios ya estaba presente. Entonces, esto me muestra el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que tiene nuestro Dios en su esencia divina. Por eso, en la Biblia, Él es presentado como el Todopoderoso. Aquí dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército, o sea, todo el universo, por el aliento de su boca. Es como un paralelismo sinónimo, ¿no?, dentro de lo que está diciendo aquí. La idea es reforzar que el poder de la palabra de Dios para generar, ¿sí?, creación. Y ahora, ¿cuál es el valor? ¿Por qué es tan importante para mí? Porque aquí es donde yace la importancia de entender que así como la palabra de Dios trajo a la existencia el mundo físico, el mundo material, y nos trajo a nosotros la existencia, también la palabra de Dios tiene un poder en nosotros cuando nosotros queremos que ella actúe en nosotros. Entonces, en el mismo libro de los Salmos, si usted va al Salmo 148, usted va a encontrar una expresión que dice así, en el versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Si usted mira los versículos que están más arriba, van a ver que dice: alábenle, dice, vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, alábenle sol y luna, alábenle vosotros todas lucientes estrellas, alaben cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Toda la creación es como una exhortación a la alabanza a Dios, porque todo procede de Él. Y aquí es donde yo no debo ignorar la importancia que tiene la palabra de Dios. Poder creador, poder activo. Y eso hoy en día está a disposición del creyente, del ser humano, cuando decide poner su fe en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Esto es lo único que puede en nosotros ir generando esa eternidad. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, recuerdan que Él era la palabra, en Juan 1.1 dice, y la palabra, ¿sí?, era en el principio, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquella palabra, versículo 14,
se encarnó, está hablando de Dios mismo viniendo a este mundo. Y cuando Él estaba en este mundo, y cuando Él hablaba, miren lo que generaba en las personas. Ahí en el libro de Lucas, el capítulo 4, nosotros vamos a encontrar una expresión que emanaba de las personas que escuchaban a Jesús. En el capítulo 4, versículos 32 y 36, fíjense lo que dice aquí. Dice, y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Y las personas que escuchaban a Jesús se daban cuenta de que realmente en Cristo había autoridad para expresar lo que Él expresaba. Esa autoridad emanaba de su propia esencia también. Y esa autoridad hoy está cuando yo la ejercito por fe en lo que Dios me dice en su palabra. Y el versículo 36 dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Miren, ellos decían, esto para nosotros es algo nunca visto. Esto nosotros no lo experimentamos. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Todos estaban maravillados y hablaban unos de otros de la autoridad que Jesús tenía, de la autoridad que tenía su palabra. Porque Él mandaba y las cosas se realizaban. Por eso hay un salmo, el Salmo 107, que dice lo siguiente acá. Vamos a buscar en el Salmo 107. Busqué ahí en su Biblia también. Me gustaría que usted no se olvide de tener siempre la palabra de Dios en sus manos, para que usted pueda ir cotejando todo lo que uno aquí está compartiendo, porque es importante que usted siga con la Biblia lo que aquí estamos haciendo. Porque acá estamos usando la palabra de Dios. En el Salmo 107, en el versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí habla, todo el Salmo habla de Dios libra de la aflicción. En el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo? Ahí está. Hoy el mundo está afligido, queridos. Está afligido con lo que todos estamos viviendo. Por eso me gusta el Salmo 14 que dice, y Jehová miró desde los cielos y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hoy la gente está clamando por esta angustia, por esta aflicción. Pero ¿cómo Dios nos libra de esa aflicción? La gente, queridos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Allí encontramos seguridad, encontramos certeza, encontramos protección de nuestras vidas, pero de la vida espiritual que tenemos que cuidarnos de no morir. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La gente puede estar pidiendo solución, pero quizá no la está queriendo recibir como Dios quiere. La solución para lo que estamos viviendo en estos tiempos es buscar, clamar a Dios, para que Él envíe su palabra y nos sane el corazón, nos sane la mente, porque esto que está ocurriendo en el mundo es una propia gestación de nuestra humanidad, sin Dios. Necesitamos entender que Dios nos sana, nos libera, cuando nosotros le damos importancia a la autoridad y al poder que tiene su palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Me encanta este texto, porque hoy en día la humanidad está clamando, la humanidad está afligida, preocupada, doctores, científicos, gobiernos, muchos de ellos hoy están buscando a Dios y alabo el nombre de Dios por eso. Pero queridos, si nosotros solamente buscamos que nos libere de la aflicción, pero no buscamos su palabra, y Dios está enviando su palabra,
para que nosotros las recibamos con gozo en nuestro corazón y permitamos que esa palabra nos traiga esa liberación que necesitamos. En el libro de Mateo, nosotros en el capítulo 8, encontramos un pasaje importante para destacar en este momento. En el capítulo 8, versículo 8. Esta experiencia es con el centurión. El centurión tenía a alguien que estaba enfermo. Él no era un judío, era un gentil, considerado como un incrédulo, pero evidentemente alguien le había hablado sobre Jesús. Este hombre, me encanta la experiencia de este hombre, porque sé que representa la experiencia de muchas personas que quizás hoy en día no están congregándose en ningún lado, pero que son hijos de Dios y que están buscando la manera de ver cómo encarar sus vidas de aquí en adelante. Este hombre escuchó sobre Jesús. Alguien le habló que él tenía autoridad para sanar, tenía autoridad para liberar. Y este hombre, también un hombre de autoridad, sabiendo que cuando él decía algo, los subordinados lo hacían. Miren qué humildad y qué ejemplo para nosotros, queridos. Miren lo que le dice ahí en el versículo 8. Primero, ahí está el encuentro. Le explica la situación el hombre. Y Jesús dice, yo iré y lo voy a sanar. O sea, quiero ir a tu casa. Y miren lo que dice este hombre. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no tenía dudas del poder de la palabra de Jesús. Ninguna duda. Él creyó en la autoridad de la palabra de Dios. Creyó en que Jesús decía y se efectuaba. Por eso, cuando nosotros vamos ahora al Evangelio según San Lucas, en el capítulo también 8, el versículo 11, nosotros vamos a leer este texto, 8:11, y dice así, para que entendamos cómo actúa Dios con ese poder. Miren cómo Jesús, cuando hablaba de la parábola del sembrador, él usó un ejemplo. Dice, esta es pues la parábola. Comenzó a explicar la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y todos sabemos quién es el labrador, porque está allí. Y dice, y lo de junto al camino son los que oyen. Bueno, ahí tú puedes leer todo el capítulo 8, pero yo quiero destacar esto. Jesús dejó bien en claro que la semilla es la palabra de Dios. Dios quiere poner esa semilla en nuestra mente, en nuestro corazón. Es allí donde debe estar plantada la semilla. Y para que la semilla crezca, yo tengo que estar dispuesto a que esa semilla muera en mí, haga algo en mí. Tengo que recibirla. Tengo que pedir a Dios que me transforme en una buena tierra para que esa semilla crezca en mi corazón y me ayude a ser ese árbol cristiano que va a dar los frutos que Dios quiere que dé y no los que yo quiero dar. Por eso que en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, nosotros tenemos otro texto hermoso allí que considerar en esta mañana. Dice en el capítulo 3, versículo 16, dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y miren,
¿Cuál es la función de la palabra cuando yo recibo esa semilla y dejo que Dios plante esa semilla en mí? Esa semilla es la palabra de Cristo, porque Él es el que también es el que creó. Nos dice Colosenses 1, aquí en el capítulo 1, versículo 16, 15, 16. Entonces, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Y ahora, ¿cuál es la función de esa palabra? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios tiene que morar en forma abundante para que pueda ejercer esa función de magisterio en nosotros. Nos enseña, nos conduce, ¿sí? Nos exhorta. Y cuando los creyentes vivimos y abundamos en la palabra, podemos ejercer, porque la palabra de Dios mora en nosotros, con amor y cariño, de ayudarnos a crecer en el conocimiento de la palabra, pero también exhortándonos para no desviarnos del camino del Señor. Esa es la función que también tiene la palabra de Dios en nosotros. En el capítulo de San Juan, en el capítulo 5, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5, nosotros encontramos allí algo interesante también, versículo 38. Dice, por ejemplo, hablándoles a las personas que estaban en aquel tiempo escuchando su palabra y todo, había personas que tenían un mal concepto de la Escritura. Ya les mencioné algo los días anteriores. Ellos estudiaban las Escrituras, dice el versículo 39 del capítulo 5 de Juan, creyendo de que las Escrituras le daban la salvación. Pero no es esa la función de la Escritura. La palabra de Dios nos conecta con la fuente de vida, nos lleva a conocer al que tiene esa autoridad y que va a establecer su autoridad en mi vida. Por eso que dice aquí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y miren, qué impresionante que te digan esto. Si en este momento alguien viene y me dice eso, yo no me voy a sentir muy feliz. Pero Jesús se lo dijo a los religiosos judíos de su época. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Impresionante, hermanos. Ni habéis visto su aspecto. Y miren el versículo ahora 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Y por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, Jesús dice, yo que estoy acá, el enviado de Dios, estoy frente a ustedes y ustedes no me aceptan, no creen. Entonces, no es posible que la palabra entonces more en tu corazón. Y queridos, esto es para pensar, ¿eh? Yo puedo conocer mucho de la Biblia, así como conocían los judíos. Dicen que eran tan cuidadosos con la Biblia de que ellos podían poner una aguja de un lado y en el otro no saber en qué letra habían pinchado o estaba pinchada. Tan meticulosos eran con respecto al texto sagrado. Pero cuando vino la palabra encarnada, no lo conocieron, no lo recibieron, no creyeron en Él. Podemos estar sabiendo las doctrinas del Señor, podemos estar haciéndonos el ejercicio de nuestra fe tradicional, etc. Pero otra cosa es que Jesús sea una realidad, que creamos en su sacrificio
y que no lo estamos suplantando a Él por nuestras propias tradiciones que heredamos o que cultivamos. Para pensar, ¿no es cierto? Dice, no, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Cuando yo no quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, la palabra de Dios realmente no mora en mi corazón. Cuando yo suplanto a Cristo, creyendo en otras cosas que me enseñaron, que eso sí, en eso hay que tener fe y hay que orar. Entonces, queridos, los judíos no tenían ídolos, no tenían santos ni nada por el estilo, pero habían llevado a la palabra de Dios a ese nivel. Porque tenían la palabra de Dios como un amuleto. Y querido, la palabra de Dios no es un amuleto. No sirve tenerla en la mesita de luz o en la biblioteca. No sirve conocer de memoria todos los textos sagrados. Si esta palabra no me conecta y no me permite recibir a Cristo como mi Señor, dejando de lado todas las otras formas que aprendí o me enseñaron a cultivar, tengo que estar dispuesto a tirar como lo hizo Pablo. Todo esto, yo, fariseo, dice, circuncidado en el 8º día, fariseo de fariseos. Todo eso lo tengo como basura, dice. Y queridos, tenemos que estar dispuestos a pedirle a Dios que saque aquello que impide una comunión directa con Él. Tenemos que pedirle a Dios que saque aquello que no nos permite vivir una fe plena y absoluta en Jesús. Seamos de la religión que seamos, de la denominación que seamos. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos trabajar con la palabra para que la palabra de Dios more abundantemente en mi corazón y me haga sacar todo aquello que no tiene una óptica cristológica, o sea, que no pase por la persona de Cristo. La palabra de Dios tiene que elevarme a Jesús en mi vida, tiene que levantar la presencia de Cristo en mi vida. Es la única manera que la palabra realmente de Dios more en mi corazón. En el versículo, capítulo 2 del libro de Tesalonicenses, miren lo que dice ahí en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Les invito a que busquemos juntos. Miren, aquí Pablo, escribiendo a los creyentes que vivían en Tesalónica, él habla, ¿no? Él era una persona que agradecía mucho siempre a Dios por la vida de los creyentes. Y dice así, mire, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está quizás una de los obstáculos que podemos estar teniendo en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios no es recibida como la palabra autorizada de Dios. Le escucho simplemente de hombres. Oh, la Biblia fue escrita por hombres. Muchos te dicen así. Que fueron escritas por personas como nosotros. Es verdad. Pero el autor es Dios. Dios está detrás de su autoría. Yo cuando pienso en la palabra de Dios, pienso en una obra de arte que fue, imagínense ustedes que usted es un gran artista y que tiene la capacidad de vivir muchos años, milenios. Y durante 1600 años usted tenía un plan en la mente. Agarró 40 pintores y a cada uno de ellos usted le dijo, va a pintarme esto. Y ellos captaron la idea y usando sus habilidades que el Señor les dio, pintaron eso.
Después de 1600 años, Dios toma todo eso y arma un hermoso cuadro con un paisaje precioso. Con una perfección, pero con el sello de la humanidad de cada uno de los que pintaron esa parte del gran cuadro. Así me gusta ver la palabra de Dios. Es una obra de arte del Señor, que a lo largo de 1500 años, 40 personas, más de 40 personas, a quien Dios llamó, entregó, inspiró, reveló, iluminó, para que la palabra de Dios sea dada a la humanidad. Y hoy nosotros tengamos una obra de arte como es la Escritura. Una coherencia, un contenido similar, desde muchas ópticas, viendo la belleza de Dios desde diferentes lugares. Y dice, esa palabra es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que recibirla como con una autoridad que viene del cielo, para que pueda actuar en mí como creyente. Ahora, fíjense ustedes que también el accionar que produce en nuestra vida. Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios que su palabra viva en nosotros, es cuando nosotros, yo puedo orar al Señor que tu palabra viva en mí, pero si no abro la Biblia y comienzo a leerla, Dios no puede comenzar a trabajar en mi corazón. Tengo que estar dispuesto a entrar en contacto y es así como el Señor va generando esa nueva naturaleza en nosotros. Sus pensamientos pasan a ser nuestros pensamientos a medida que más contacto tenemos, más nosotros, ¿sí? Vamos asimilando ese carácter de Dios en nuestra vida mediante su palabra. Ustedes saben que el ser humano a veces va a un país, va a una provincia y que tiene una forma de hablar, y si vivió allí, qué sé yo, de 10 años, 15 años, su forma de hablar comienza a cambiar, y sus costumbres, su forma de comer. ¿Por qué? Porque allí hay otro contexto. Lo mismo ocurre con el creyente cuando entra al mundo de la palabra de Dios. Allí en la palabra de Dios encontramos los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, la voluntad del Señor. Encontramos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a medida que más vivamos en la palabra y nos fundamentemos en la palabra, más Dios va a ir cambiando nuestro corazón y nuestra mente, ¿sí? Porque lo hacemos con una dependencia de Cristo, no fuera de Cristo. Por eso, en 2 de Corintios, Pablo puede decir lo que dice allí en el capítulo 5. Miren qué pasaje tan impresionante de 2 de Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, el estar en Cristo es cuando yo le entregué mi vida a Él y ahora su palabra vive en mí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, es lo que Jesús dijo allí en el encuentro con Nicodemo. ¿Se acuerdan que tuvimos en estas mañanas anteriores? Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Entonces, de esto se trata. La palabra de Dios genera en mí, a través de esa semilla que pone la presencia de Jesús en mí, y Jesús comienza a establecer su señorío en mi mente y en mi corazón, y comienza a guiarme para que yo pueda administrar mi vida a la manera como un hijo de Dios, ya no como una persona esclava del pecado, bajo el efecto del pecado. Ahora, bajo el efecto de la gracia de Dios, Dios me lleva, me conduce.
Por eso Pedro también, el apóstol San Pedro, en una de sus cartas, ahí en la primera carta que él escribe, ¿sí?, a los expatriados de la dispersión en todo ese territorio, él en el capítulo 1, versículo 23 dice así: siendo renacidos, habla de un renacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque este nacimiento de mujer es corruptible. Está hablando, no porque sea de mujer, porque nacemos con esta naturaleza. Esta naturaleza no puede heredar el reino de Dios. Ni sangre ni carne va a heredar el reino de Dios. Dios tiene que generar otro ser en nosotros, un ser espiritual, un ser que pueda, con su gracia, recibir la glorificación postrera. Por eso dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos, tenemos que entender que la palabra de Dios debe ocupar una prominencia en nuestra vida, porque a través de ella Dios establece su señorío en nosotros. Pero siempre tenemos que hacerlo entendiendo que Cristo es el que tiene que morar en mi vida. Si no tengo en cuenta a Cristo, estoy simplemente aprendiendo letras. La palabra de Dios tiene poder cuando lo hago a través de Jesús. Jesús es el que me habla, me siento a sus pies. Jesús es el que me transmite su presencia en mi vida mediante la palabra. Porque este renacimiento, dice, es por la palabra de Dios. Miren, que vive. Es viva, eficaz, dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios emana de un ser eterno y su palabra no puede terminar. Es una y existirá para siempre. Qué impresionante esto. En la segunda carta, Pedro dice algo también bien profundo. Miren, en el capítulo 1, versículo 4 de segunda de Pedro, dice así: por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, aquí está hablando del conocimiento de Dios, ¿sí? En el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, Él es la palabra encarnada. Y la Biblia nos lleva a la persona de Cristo, nos testifica de Cristo. Cristo testifica de sí mismo a través de su palabra en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Ahora, queridos, quiero que podamos terminar esta reflexión leyendo dos textos en el Salmo 119. Salmo 119. Hay dos pasajes hermosos que me gustaría que en esta mañana lo leamos como conclusión. Hace una pregunta el salmista en el Salmo 119 que a mí me sirvió mucho cuando era más joven. Y yo puedo decir que realmente es un texto maravilloso para todo joven, para todo aquello que quiere tener corazón de joven. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El camino es por donde transita nuestra vida. Es la vida misma. Dice: con guardar tu palabra. O sea, con vivir tu palabra. Con permanecer en tu palabra. Y cuando vos permaneces en la palabra de Dios, permaneces en Cristo. Porque Cristo permanece en ti a través de su palabra. Y Él es el que limpia mi vida, limpia mi camino. Hace visible el mal cuando se me presenta a través de las tentaciones. Puedo discernir que esto no es voluntad de Dios, sino hay una trampa allí. Dios te da discernimiento para que vos no caigas y te alejes del camino del Señor. Él te protege, pero por eso necesitas poner
esa palabra en tu mente y en tu corazón, dedicarle ese tiempo. En el versículo 11 del mismo capítulo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué impresionante, hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros erramos, nos vamos fuera de los caminos de Dios porque no nos dedicamos a construir nuestra eternidad con Dios mediante su palabra. Necesitamos darle prominencia. Y yo quiero invitarte a aprovechar el estudio del folleto que tenemos este trimestre. Si hay alguien aquí que me está mirando y lo quiere tener, me escribe y yo se lo envío en un PDF. No te pierdas la bendición de la palabra de Dios. Cómo recibirla, cómo valorarla, cómo entender su proceso, cómo me ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Tiene su forma inclusive de cómo yo debo interpretarla a sí misma, mirando la forma en cómo Jesús mismo usó para interpretar las Escrituras en su tiempo. Él enseñó su palabra. Y había errores de interpretación en aquella época. Claro que sí. Los mismos religiosos de su tiempo interpretaban mal al Mesías que había de venir. Por eso que no lo recibieron a él, no quisieron recibirlo. Porque no encajaba dentro de sus interpretaciones que ellos habían generado fuera de la palabra de Dios. Con su propia humanidad generaron un Mesías que en la Biblia no existe. Crearon su propio Mesías. Y cuando el Señor vino, por desconocer y por estar con esa falsa interpretación, ellos no recibieron al Mesías y por lo tanto Jesús dijo, la palabra de Dios no mora en vosotros. Porque si morara, hubieses creído en mí, dice Jesús, ¿no? Queridos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Mi mayor anhelo es que en primer lugar yo pueda darle esa prominencia a la presencia de Cristo en mi vida a través de su maravillosa palabra. Realmente tenemos orientaciones para todo. Y quiero que esa palabra me ayude a tener una mejor relación con mi Jesús, con mi Padre Celestial, con el Espíritu Santo. A medida que más estudio la palabra de Dios, constantemente va a poner aquí el discernimiento, el entendimiento para vivir un día a día plenamente en la presencia del Señor. Que a lo largo de este día no te desconectes de la presencia de Jesús. Llévalo a todo lugar. Ahí vamos a mandarte, Graciela, el material. Yo te voy a hacer llegar, ¿sí? Si después en un mensaje personal me puedes mandar tu WhatsApp, va a ser mucho más fácil para mí. Así yo te mando el PDF y lo vas a tener ahí. Ya lo he compartido con varias personas. Queridos, cerramos como hacemos siempre con la oración, ¿sí? Oramos juntos. Querido Padre, en esta mañana queremos darte gracias porque iniciamos esta semana en tu presencia. Queremos darte gracias porque podemos encontrarnos con tu palabra. Podemos encontrarnos contigo mediante tu palabra. Gracias porque tú quieres plantar esa semilla de amor que es Jesús en nuestras vidas. Y a través de tu amor que es Jesús, Él pueda inundar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Para que podamos también, Señor, con tu gracia y tu amor, amar a otros como tú nos amas. Padre, en esta mañana quiero rogarte que sigas hablando a esta humanidad, porque sabemos que tu venida está cerca. El mundo está afligido, de eso soy consciente. El mundo está clamando por una solución a este problema.
Has levantado a muchos hijos tuyos que están hablando tu palabra en este tiempo. Y te alabo por eso. Pero también el error se levanta. Es por eso que te pido para que tu palabra sea enviada con poder en este tiempo. Para convertir corazones. Para cambiar vidas. Para cambiar hábitos, conductas, visión. Aquí en este mundo, Señor, hay un pueblo visible e invisible que te ama y te quiere y que espera tu venida. Te ruego, Señor, que tu palabra corra y recorra este mundo, trayendo lo más importante, la sanidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos salvarnos de un coronavirus, pero podemos perder la eternidad. ¿Y qué sentido tiene, Señor? Queremos ser eternos, porque tú nos creaste para eso. Por eso necesitamos tu palabra, para renacer a una nueva naturaleza, que nos haga aptos para vivir contigo la eternidad, Señor. Y sabemos que esa palabra encarnada es Jesús. Necesitamos a Jesús. Pido, Señor, clemencia. Pido fortaleza. Por mi vida, la vida de mis amigos. Y también, Señor, fortaleza y ánimo por aquellos que están luchando para aliviar el dolor que hoy la humanidad sufre, Señor. Que tu palabra también los aliente, los alimente, los fortalezca. Médicos, enfermeros, personas que trabajan en el área de la seguridad. Personas que están cansadas, abatidas, sin recursos, desprotegidas porque no tienen los equipos adecuados. Desprotegidas por una sociedad que no entiende y no toma conciencia. Señor, que a través de esta situación que vivimos podamos tener una vislumbre más linda de lo que tú eres. Gracias por tu palabra que hoy nos sostiene, nos anima, nos fortalece. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quiero también poner las peticiones de cada uno de mis oyentes y de aquellos que están en este momento compartiendo esta exposición de tu palabra, este culto a tu nombre, Señor. A algunos de ellos los conozco, a otros no. Familiares, amigos, hermanos. Que tu palabra nos hermane, pero que sea tu palabra, Señor. Con una relación mucho más estrecha que la sanguínea, la espiritual, la que emana de ti, Señor, la que emana de la cruz, tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, queridos, que los acompañe. Y nos estamos viendo hoy a la tarde, ¿sí? Para seguir alabando al Señor. Voy a estar con ustedes a partir de las 8 de la tarde, transmitiendo, también para seguir meditando en la palabra de Dios y la importancia que tiene, ¿sí? Les saludo. Que el Señor me los acompañe. Le mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para que usted no baje los brazos, ¿sí? Ame al que está a su lado. No deje de decirle cuánto lo quiere. Ore, interceda por las personas que están luchando, por las personas enfermas. Que seamos un pueblo que nos unimos con nuestro Cristo, que intercede por nosotros en los cielos. Nosotros oramos para que Dios
mande su misericordia y su gracia a este mundo que lo necesita tanto. Bendiciones. Los quiero, cuídense. Nos vemos hoy a la tarde, si Dios quiere. Chao. Un saludo para todos. Voy a orar por ti, Gustavo.